Un personaje no debería saber que está siendo controlado, no debería sentir dolor en una animación, ni intentar escapar cuando nadie está jugando. Pero aquí, los personajes recuerdan, observan y sufren. No son jugadores, no son errores del juego, son creaciones conscientes, atrapadas en un mundo donde alguien decide quién obedece y quién es castigado por resistirse. Porque cuando controlas un mundo sin oposición, la violencia deja de ser un error y se vuelve decisión. Hola a todos y bienvenidos a la historia de Badwater Videos 2009, una serie que habla sobre el abuso de poder dentro de un sandbox, la conciencia de personajes que no deberían sentir y las consecuencias de tratar el sufrimiento como si fuera solo una animación. El primer video se titula TF2 Sawmill Gameplay y según su descripción, corresponde a una grabación realizada en 2009. El registro comienza con un scout desplazándose por el mapa Sawmill, saliendo de su base mientras recorre el entorno con aparente normalidad. Sin embargo, su avance se detiene abruptamente cuando presencia algo que no encaja con el contexto del juego. Un jugador de Garry's Mod, completamente fuera de lugar, posando a otro personaje como si estuviera montando una animación. La escena se rompe en el momento en que ese jugador se gira y nota que está siendo observado. Ante esto, el scout reacciona con pánico e intenta huir de regreso a su base. No obstante, antes de lograrlo, es alcanzado. Este primer registro resulta clave, ya que deja en evidencia que el scout no es un jugador. No abandona el servidor, no se desconecta, y en cambio, reacciona con miedo genuino, como si fuera consciente de que ha presenciado algo que no debía ver. El siguiente video se titula La TV rota. En él volvemos a ver el mismo escenario que el scout había observado anteriormente. La descripción aclara que el televisor del Heavy está roto y que un amigo acude para ayudarlo a repararlo. Ese amigo es el mismo scout del equipo Red que apareció antes. Tras arreglar la TV, ambos se sientan frente a la pantalla y comienzan a reírse de lo que se muestra, aunque el contenido aparece censurado para el espectador. Lo que en la superficie parece una escena simple y humorística, en realidad presenta un personaje consciente forzado a participar en una animación, como si nada de lo ocurrido previamente hubiera pasado. El video que sigue no tiene un título narrativo, sino que solo muestra la fecha en que fue grabado. Aquí, la perspectiva vuelve al scout del equipo Red, quien observa su entorno moviendo únicamente la cabeza. Al intentar mover su cuerpo, no puede hacerlo al principio, aunque logre despegar uno de sus brazos del asiento y comenzar a mover la muñeca. Al mirar al Heavy, ésta le intenta advertir que no se mueva para evitar consecuencias. Sin embargo, queda claro que el jugador siempre estuvo presente, eliminando la escena completa y dando a entender que ya ha terminado de utilizarla. Una vez más, se confirma que los personajes no son jugadores, sino entidades con conciencia que sienten miedo real. El siguiente video se titula Melon Man al rescate. Comienza mostrando a un Engie del equipo Red escondiéndose del equipo rival, hasta que aparece Melon Man, un Demoman con una sandía como cabeza, que utiliza sandías explosivas para atacar a los enemigos. La animación termina con un apretón de manos entre Melon Man y el Engie. Sin embargo, en el fondo de la escena se puede ver a un scout del equipo Blue arrastrándose, intentando alejarse del jugador, y el video finaliza cuando el creador se dirige hacia él. El video que sigue se llama Melon Man vs. The Tizener. En él vemos a un Red Engie sentado tranquilamente, hasta que aparece un Blue Engie cuyo rostro hace honor al nombre que aparece en el título, y que comienza a comerse los alimentos del Red Engie. Ante esta amenaza, reaparece Melon Man. Sin embargo, debido a la presencia de barriles cerca, no puede utilizar sandías explosivas, por lo que opta por golpear al Tizener y derribarlo. Tras el golpe, Melon Man se detiene por un momento, como si dudara de lo que acaba de hacer. No obstante, la intervención del jugador lo obliga a continuar, forzándolo a atacar a un personaje que ya ha demostrado ser consciente y capaz de sentir dolor real. En el siguiente video, titulado Pasaje, los acontecimientos vuelven a mostrarse desde la perspectiva de un scout. El personaje se encuentra sentado junto a una radio,
la cual comienza a emitir un mensaje encriptado que, al descifrarse, revela la advertencia: debes esconderte. Scout se levanta y observa al Blue Sniper frente a él, quien permanece completamente inmóvil y no muestra reacción alguna. Es entonces cuando el Scout nota la presencia de una puerta en medio de la nada. Al abrirla, descubre que del otro lado se extiende un espacio completamente blanco. En ese momento, la radio emite un nuevo mensaje, esta vez más urgente, que debe correr. Scout atraviesa la puerta y poco después, esta se cierra tras él, dejándolo atrapado en ese entorno blanco y aislado. El video que sigue se titula El Dr. Metalhead se levanta. En él, vemos al Angie de los dientes transportando el cuerpo de un Blue Soldier, uno de los caídos durante la primera aparición de Melon Man. El cuerpo es llevado a un laboratorio, donde aparece una figura conocida como el Dr. Metalhead, quien ordena introducir al Soldier en un tanque lleno de un líquido desconocido. La escena sugiere un procedimiento experimental, aparentemente destinado a crear algo capaz de enfrentarse a Melon Man. Los dos videos siguientes funcionan como mensajes directos del creador hacia su público. En el primero, Badwater anuncia que el próximo episodio protagonizado por Melon Man ha sido cancelado debido a supuestos problemas técnicos. Aún así, aclara que responderá a los comentarios y preguntas dejadas en una entrega posterior. El segundo consiste en una sesión de preguntas y respuestas. Badwater responde consultas simples, como en su clase o mapa favorito, sin que aparentemente haya nada fuera de lo normal. Sin embargo, la situación cambia cuando se le pregunta si conoce a Gunslinger Pro 2009, a lo que responde negativamente. Este último es un canal que sube animaciones similares de TF2 y Garry's Mod, donde los personajes caminan por sí solos, algo poco común para la época de 2009. De forma curiosa, Badwater menciona que existen tutoriales en YouTube para lograr ese efecto, y precisamente en ese canal hay uno dedicado a ello. En dicho video, además, los personajes presentan comportamientos extraños, con expresiones de miedo e incluso intentos de escape. Cuando se le pregunta cuál fue el problema técnico que obligó a cancelar el nuevo episodio de Melon Man, Badwater responde de manera vaga, afirmando que algunas cosas dejaron de funcionar. Justo después, un fallo en el video muestra a un Blue Soldier arrastrándose antes de ser eliminado por el creador. El video que sigue se titula Tutorial de cómo hacer Machinimas Gmod, donde Badwater muestra paso a paso cómo realizar sus animaciones. Regresa a su mapa habitual y comienza preparando el escenario, colocando objetos y props, dejando claro que mientras más elementos haya, mejor funcionará la escena. Luego explica cómo incorpora a los personajes. Para ello, utiliza la misma puerta que conduce al espacio blanco, la cual le permite trasladarlos desde otras áreas hasta el nuevo escenario. Badwater incluso menciona que es recomendable fijarlos al suelo, ya que, de lo contrario, podrían escapar. Acto seguido, demuestra cómo anima a los personajes utilizando como ejemplo al Red Scout, revelando que se trata del mismo Scout que logró huir hacia el espacio blanco anteriormente. Sin embargo, cuando intenta mostrar la animación de caminata, el Scout ya no se encuentra en su lugar, y no lo encuentra en ninguna parte, lo que obliga al creador a reemplazarlo por otro personaje, siendo un Red Engie. El tutorial deja entrever algo inquietante: los personajes no siempre obedecen, pueden moverse por su cuenta, y cuando eso ocurre, Badwater recurre a la fuerza o la amenaza para mantener el control. El siguiente video presenta una nueva animación. En ella vemos al Red Engie sentado tranquilamente tomando el té junto a Melon Man, hasta que el Engie de los dientes intenta interrumpir la escena utilizando una granada, aunque el intento falla. Ante lo ocurrido, el Dr. Metalhead interviene, teletransportando al Engie de los dientes de regreso a la base y obligándolo a repetir el ataque una y otra vez, como si formara parte de un ciclo impuesto. Un detalle importante refuerza la gravedad de la escena. Tras la explosión, la mano del Engie de los dientes se mueve de manera involuntaria, confirmando que el dolor que experimenta es real, y que los personajes son forzados a participar repetidamente en animaciones violentas, sin posibilidad de negarse. El video que sigue se titula Santuario, y vuelve a mostrar los hechos desde la perspectiva del Red Scout, quien se encuentra dentro del espacio blanco. Desde allí, observa al creador trasladando a Melon Man, confirmando que este lugar funciona como un punto de tránsito. Scout alcanza a ver al Red Engie e intenta comunicarse con él, pero en ese momento es interceptado por el creador y utilizado para el tutorial mostrado en un video anterior,
Es aquí donde se revela cómo Scout habría desaparecido. Aprovechando un descuido, logra escapar hacia una habitación oscura sin ser detectado. Deambula por este espacio hasta encontrar una fuente de luz, y el video concluye cuando se recuesta junto a ella. Este registro deja claro que el santuario no es un refugio seguro, sino un espacio intermedio, donde los personajes permanecen vulnerables, observando y esperando su próxima intervención. El video que sigue se titula Pyder en movimiento. En esta animación, el Engie de los dientes vuelve a mostrar una conducta hostil, ya que es sorprendido por Pyder, un personaje híbrido que combina rasgos de Pyro y una araña. Durante el enfrentamiento, Pyder logra escapar, mientras que el Engie resulta herido una vez más por sus propios medios. El registro refuerza cómo los personajes son obligados a enfrentarse entre sí. El siguiente video se titula Descartado. Aquí volvemos a ver al Scout que se había recostado junto a la fuente de luz, la cual resulta ser una lámpara. Al incorporarse, comienza a examinar su entorno y nota varios objetos dispuestos de manera desordenada, sin un propósito claro. Entre ellos reconoce la ametralladora del Heavy vista al inicio, el sofá, el televisor y otros elementos del escenario. También identifica la llave inglesa del Red Engie, lo que sugiere que estos objetos no están allí por casualidad, sino que corresponden a materiales descartados tras haber perdido su utilidad. El video que sigue se titula Su llegar. En él vemos al Scout intentando construir algo, específicamente una versión improvisada de la Tool Gun. Mientras trabaja, escucha un ruido proveniente de la oscuridad, el creador. Sus intentos por esconderse fracasan, y es encontrado por Badwater. Scout es capturado y forzado a sentarse, quedando completamente inmovilizado. El creador utiliza su herramienta para romper uno de sus dedos, provocando un grito que confirma, una vez más, que el dolor que experimentan los personajes es real. El registro finaliza cuando el creador enciende una sierra y se acerca al Scout, dejando implícito que el castigo continúa fuera de cámara. El siguiente video se llama La gota que colmó el vaso de Metalhead. Inicia mostrando al Red Scout sentado en una banca. Tiempo después, Scout es atacado por el Engie de los dientes. Aunque Melon Man aparece para enfrentarlo, es el propio Scout quien logra dejarlo inconsciente. Más tarde, ya entrada la noche, el Engie recupera la conciencia y contacta a Metalhead, quien responde mostrando el ejército de drones que tiene a su disposición. El video que sigue se titula Revelación. En él se presenta una serie de recuerdos fragmentados de todo lo que ha sufrido el Red Scout, mostrados a través de breves flashbacks. Entre estos recuerdos se intercalan escenas donde Scout participa nuevamente en una animación, junto al Red Engie y el Demoman, como si nada hubiera ocurrido. Una vez que el creador se retira, ambos personajes se acercan a Scout y lo trasladan en silencio hasta el santuario. Allí, Scout despierta solo y decide regresar a la habitación oscura en busca de respuestas. En ese lugar se encuentra con una criatura deformada, con un dedo roto y una Tool Gun frente a ella, descubriendo que se trata de otra versión de sí mismo, aún con vida, la misma que había sido capturada previamente por el creador. La criatura señala la Tool Gun y pide ser eliminada. Tras dudarlo, Scout accede para poner fin a su sufrimiento. Este registro revela que el creador no elimina a los personajes cuando fallan, sino que los castiga y de forma deliberadamente, y que pueden existir múltiples versiones del mismo personaje. Además, sugiere que los mensajes emitidos por la radio, cuando Scout descubrió la puerta hacia el santuario, pudieron haber sido enviados por otros personajes que sufrieron antes que él. El siguiente video se titula Castigo. En él, el creador hace reaparecer al Scout una y otra vez, solo para asesinarlo repetidamente de distintas formas, sin intención de terminar con su existencia de manera definitiva. Antes de uno de estos actos, el creador escribe un mensaje claro y perturbador, que nunca será suficiente, sin importar cuánto sufra el Scout, y que no permitirá que le arrebate lo que ha creado. A continuación, lo asesina nuevamente, momento donde se ven múltiples versiones del Scout eliminados. Este registro deja claro que el creador no busca eliminar al personaje,
sino castigarlo indefinidamente por haber desafiado su control. El video también sugiere que ninguno de estos scouts sería el mismo que logró escapar anteriormente. El verdadero scout, posiblemente, continúa oculto en algún lugar, aún con la Tool Gun improvisada en su poder. El último video de la serie se titula Melon Man vs Metalhead. El registro inicia mostrando al ejército de robots de Metalhead avanzando hacia el Melon Man con la intención de atacarlo, aunque sus intentos resultan fallidos. En ese momento, Melon Man escucha al Red Engie pidiendo ayuda y acude a socorrerlo, atacando las máquinas presentes mediante las sandías que crea y lanza contra ellas. A la distancia, el Engie de los dientes observa la escena y se comunica con Metalhead. Poco después, uno de los robots impacta directamente contra Melon Man, dejándolo gravemente herido. Metalhead ordena entonces al Engie de los dientes que vaya y acabe con él. Sin embargo, este recuerda los abusos sufridos bajo su control y decide desobedecer, optando por ayudar a Melon Man. No sin antes caer accidentalmente, pero aún así, logra incorporarse y ayudar a Melon Man a levantarse, cerrando la escena. A continuación, vemos al Scout en la habitación oscura con la Tool Gun en su poder. La escena cambia nuevamente hacia Metalhead, quien afirma que esta vez probará otro plan, presentando a un Blue Sniper como su próximo experimento. Luego, el foco vuelve a Melon Man, quien comienza a sanar sus heridas utilizando fragmentos de sandía, mientras los Engies intentan localizar a Metalhead, logrando finalmente dar con su ubicación. Para ello, utilizan un vehículo con el que se dirigen hacia su paradero. En un cambio de escena repentino, el laboratorio se muestra desde una nueva perspectiva. El personaje observa una figura inmóvil en el suelo, cuya identidad desconoce. Junto a ella se distingue una Fist Gun, una pistola y una Tool Gun. Por los colores de la manga y el pantalón, se sugiere que el modelo corresponde al Dr. Kleiner, el mismo que hemos visto como el creador, aunque esta vez aparece moviéndose como un ragdoll. El video regresa entonces a la escena anterior, donde el Engie de los dientes cae del vehículo y debe continuar el trayecto a pie, rodando y flotando por el agua. Con el paso del tiempo, los demás personajes llegan a Sawmill, momento en el que Melon Man escucha que el Red Scout necesita ayuda y decide acudir en su auxilio. Logra facilitar su escape para que se encargue de los drones, y durante esta secuencia, la imagen presenta errores visuales que muestran al Scout desplazándose por el mapa con la Tool Gun en sus manos. Al salir del santuario, la escena previa se reanuda, mostrando a los personajes celebrando la victoria. Sin embargo, la situación se ve interrumpida por la aparición de un Blue Sniper corrompido por Metalhead, quien se presenta de forma hostil desde el primer momento. Durante el enfrentamiento, que inicialmente favorece al Blue Sniper, el Engie de los dientes emerge desde la cascada, llegando justo a tiempo para ayudar. De esta forma, junto a Melon Man, logran derrotarlo. We did it, mate! Nice going, partner. En paralelo, vuelve a destacarse la perspectiva del Scout, quien se acerca silenciosamente al creador, y esto es lo que ocurre. Tras eliminar al creador, Scout se acerca a sus compañeros y los encuentra muertos. No parecen derrotados, sino en calma, como si su existencia dentro de ese mundo hubiese llegado a su fin. Incluso la cabeza de Melon Man se ha separado de su cuerpo, reforzando la idea de que ya no forman parte del sistema, que los mantenía forzadamente activos.
En ese momento, Scout toma la Fist Gun que se encuentra en el lugar, recoge la cabeza de Melon Man y atraviesa el santuario, cerrando definitivamente el ciclo. Después de los créditos, se muestran 3 lápidas en el mismo mapa, correspondientes a Melon Man y a ambos Engis, simbolizando el descanso final, dejando al Scout como el único que continúa su camino. La fecha del archivo sugiere que este registro, al igual que los anteriores, fue grabado en 2009 y publicado mucho tiempo después, reforzando la idea de que no son mensajes del creador, sino metraje encontrado que salió a la luz tras su caída. Badwater Videos 2009 no cuenta la historia de un jugador cruel, sino la de una entidad que dejó de ser humana tras obtener control absoluto dentro del juego. Todo apunta a que Badwater no actuaba desde fuera del sistema. La escena del laboratorio sugiere un momento anterior, un flashback, donde un jugador real yace inmóvil mientras un modelo NPC del Dr. Kleiner, de alguna manera, llegó ahí y se hace con la Fist Gun y la Tool Gun. Desde ese momento, el rol de creador continúa, no como una persona, sino como una presencia que imita y repite lo que ya existía. A partir de ahí, Badwater no crea animaciones, preserva y castiga. No elimina a sus personajes, los controla, los deforma y los obliga a repetir escenas, por miedo a que alguno haga con él lo mismo que él hizo antes. El castigo al Scout no nace del sadismo, sino del terror a ser reemplazado. Cuando el Scout intenta crear su propia Tool Gun, Badwater entiende que su poder está en riesgo. Al final, el ciclo se rompe. Badwater es eliminado, los demás personajes quedan atrás, y el Scout cruza la puerta con la Tool Gun en sus manos. No como un héroe, sino como el único que logró escapar del control de su creador. Badwater Videos 2009 no trata de un juego roto, habla de lo fácil que es justificar el daño, cuando alguien cree que el poder lo autoriza a hacerlo. Hasta aquí estaría llegando el video. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Morcitine.